Ok. Todo el tiempo pienso en regresar. Al principio creí que era por nostalgia, y aunque no puedo negar que una parte de mí sigue sintiéndolo así, también considero que hacer videos no solo es una manera de registrar temporalmente mi paso por el mundo, ni de verme crecer, sino también de recordar aquello que me gusta y por qué. Tengo una terrible memoria que me condena a olvidar si no lo registro de alguna manera. Hay muchos videos que me hubiera gustado hacer y no sé si me animaré a grabar algún día porque ya pasó el tiempo, como los de mis libros favoritos de años anteriores. Pero mientras sigo discutiendo conmigo misma, decidí que no quería dejar pasar más tiempo para hablar sobre los del 2022, que fue sin duda uno de los años más intensos en la mejor y la peor manera posibles. O bueno, casi la peor. Soy muy dramática. En enero comencé a trabajar en un centro de investigación como becaria y ha sido una de las mejores experiencias laborales que he tenido. A manera de bienvenida, el doctor con el que trabajaba me recibió con 4 libros, que resultan ser también los 4 primeros libros de esta lista. Camino a casa de Jairo Buitrago con ilustraciones de Rafael Yocteng. En pocas palabras, este libro sigue el trayecto que hace una niña de la escuela a su casa. Lo impresionante es cómo en cada lectura encuentras nuevos elementos que te van contando otras historias. Historias de dictadura e injusticia social. Es muy poderoso, muy bello y conmovedor también. Lo leí en mi primer día en la oficina y no pude evitar llorar. El doctor volteó a verme y me dijo, lo sé, lo sé. Lo volví a leer para un curso de doctorado que impartió el mismo doctor y verlo desde un lado más académico, pero sin dejar la emoción y la sensibilidad, fue muy grato. Siento que pude experimentarlo de diferentes formas y lo agradezco bastante. Me gustaría que así fuera con todas mis lecturas, que pudiera leerlas y volver a leerlas con paciencia y atención, sin sentir la prisa del mundo. Se vale soñar. El libro negro de los colores de Menena Cotín con ilustraciones de Rosana Faría. El pretexto de este libro es un narrador desconocido que describe cómo su amigo Tomás percibe los colores. Tomás es ciego, y este libro es como si escucharas una voz infantil, porque suena de manera tan clara y sencilla, pero al mismo tiempo metafórica, como solo las infancias pueden lograr experimentar el mundo. Les juro que necesito este libro en mi vida porque está acompañado no solo de braille, sino también de texturas. Es una experiencia sensorial a la que me gustaría poder regresar. Diario del dolor de María Luisa Puga. Siempre he tenido un conflicto con leer los diarios o antologías de cartas de las autoras. Me preocupa invadir una intimidad que, aunque compartida, es decir, publicada, no hay certeza de que fuera intencionada. Muchas veces se justifica con el hecho de que las autoras no destruyeron esos textos y por lo tanto dan permiso de publicarlos, como si antes de morir esa fuera su prioridad, o si, como Kafka, su petición de destruirlos fuera ignorada. En fin, son conflictos a los que probablemente me enfrentaré cada que llegue a un libro similar, y ese es el caso con Diario del Dolor. Pero lo que sucede aquí es que María Luisa Puga enuncia el proceso de escritura como una forma de lidiar con lo que siente, con lo que duele. Admito que no es un estilo extraordinario, ni excéntrico, ni nada. Es en realidad muy sencillo y que no se confunda con simple, que dentro de su sencillez y cotidianeidad expresa su tristeza, su enojo, sus pequeñas alegrías y finalmente la aceptación de su enfermedad. Y es tremendo, abrumador, porque poco después de terminar de escribir el diario, María Luisa falleció. Me entristezco nuevamente al recordarlo. Es inevitable sentir empatía con ella y olvidar por un momento que no hay ficción. Entonces, el regreso a la realidad, sin una María Luisa en el mundo terrenal, resulta mucho más estremecedor. Una pequeña nota que quiero hacer es que menciono ficción. A pesar de que es un diario, creo que la escritura siempre nos va a alejar un poco de la persona. Entonces, aunque una intente ponerse en el texto, el proceso de racionalización, de escritura, siempre va a crear un poco de ficción. Por todo lo que he leído, por lo que incluso yo he experimentado, es
imposible plasmarse en una página. Por eso mencionó la palabra ficción, aunque creo que lo más específico sería decir autoficción. No sé si algún día experimentaré un dolor como el de María Luisa. Ojalá no. Por ahora solo lo conoceré mediante ella y otras. A la par de este libro leí La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. No sé por qué, pero al parecer andaba muy experimentadora de dolores ajenos. Y ahora que estoy pasando por un duelo, estos libros me hacen pensar que de algo tiene que servir el dolor, que hay que encontrarle sentido para no perder los estribos, porque a veces así es la vida no basta. Y creo, María Luisa, así como dijo Rosario Castellanos, que el dolor te ha hecho eterna. Y las palabras, tus palabras también. Y las lectoras te leemos y te abrazamos eternamente también. El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Qué bueno que aparece otro autor en esta lista, por aquello de la cuota de género. No sé ni por dónde empezar para hablar de por qué este libro se incrustó en lo más profundo de mi corazón. Este es un gran homenaje que hace Héctor Abad a su padre, desde lo que aprendió de él, sus claros oscuros y todo lo que dejó en los demás. Su padre era doctor y un gran activista en su comunidad, lo que en Latinoamérica se traduce a que también le trajo serios problemas políticos. El amor que hay detrás de las palabras de Héctor Abad, las reflexiones y comentarios que inserta al recordar a su padre, es imposible no sentirse conmovida y voltear a ver tu propia historia de vida, sentir admiración por ese padre, pensar en el tuyo, todo muy Aftersun. No sé si han visto la película, pero es esa misma sensación que te queda por mucho tiempo, o al menos así me pasó a mí. El libro incluye unas cartas que su papá le escribió, así que termina siendo casi como un diálogo entre textos, lo que le da mucha redondez y calidez a la historia. In vitro, de Isabel Zapata. Había escrito que tenía 2 confesiones que hacer sobre este libro. Una, que no recordaba mucho sobre él, más allá de las sensaciones de ternura y tristeza, pero decidí darme el tiempo de releerlo, y me sorprende haber olvidado la espiral narrativa que es. Curiosamente comienza hablando sobre la memoria, cómo no siempre contiene la verdad y por eso suele transformar lo que quiere contarse. Pero con la relectura puedo decirles que creo que la maternidad nos atraviesa a todas, porque aunque no todas seamos madres, somos hijas. Un poco siento que leía a Isabel mirando hacia arriba, como si fuera una nube a la que estuviera tratando de encontrarle forma. El libro está compuesto por breves fragmentos y muchos son como rayos que paralizan. A mí, por ejemplo, leer que el material genético de un embrión femenino se constituye de tal forma que contiene el material de varias generaciones, y así cuando tu abuela dio a luz a tu mamá, tú ya estabas dentro de ella, acompañándola desde niña. Es un pensamiento que me desarma completamente. La otra confesión es que estoy un poco viciada porque fui a una presentación que dio Isabel en mi ciudad, y no solo fue una gran presentación, donde incluso pude preguntarle sobre el proceso de edición porque es un libro muy metatextual y eso me llamaba la atención, sino que también por ahí andaban algunas tías de ella, porque me parece que su mamá era de San Luis. También estaba Emilio, su esposo, y su bebecita Amelia. Entonces, escuchar sobre el anhelo que tiene Isabel por ser madre y de repente en el fondo escuchar la risa de Amelia fue mágico. O sea, este libro tenía que estar en esta lista. Bluets, de Maggie Nelson. Este lo menciono porque lo leí cuando viajé a Austria en el verano y lo asocio con momentos muy específicos de mi viaje. Tomar el tram sola y conocer el parque Bauernberg y luego estar en el lugar donde me estaba quedando y pensar, wow, estoy en otro país leyendo un libro en este sofá, comiendo sopita en forma de moño y tomando jugo de manzana. Sentí que estaba viviendo muy intensamente todo. En sí el libro no me gustó tanto como esperaba, pero la experiencia de leerlo sí. A veces hay películas que no me gustan del todo, pero sí sus cuadros, los frames,
esos que puedes pausar y es como la instantánea perfecta. Lo mismo con este libro, que está compuesto de breves párrafos que coquetean con el ensayo. He visto que algunas personas llaman a estos párrafos proposiciones. Personalmente no creo que todos lo sean, así que usaré el término que le escuché a Nora de la Cruz, que es viñetas poéticas. Estuve tratando de descifrar qué era lo que no me encantaba de estas viñetas poéticas, y creo que si fueran más pop, es decir, si la autora incluyera y entretejiera la línea de su ruptura amorosa con datos curiosos sobre el color azul, como por ejemplo los que ya menciona, la cianoblepsia, que es la incapacidad para reconocer el color azul, o el cianómetro, que fue un instrumento utilizado para medir tonos de azul, me hubiera gustado mucho que aparecieran constantemente. Así que en ese sentido es más filosófico. Menciona mucho a Wittgenstein, por ejemplo, lo cual no tiene nada de malo, solo no es lo que esperaba de esta lectura. Y del mismo modo, no sé qué esperar de este regreso, aunque yo siento que nunca me he ido, porque constantemente pienso en este rinconcito del internet al que le tengo mucho cariño. Actualmente soy editora y correctora de textos independiente, o sea que soy mi propia y muy mala jefa, pero eso quiere decir que tengo un poquito más de libertad para hacer videos, lo que de verdad quiero que siga sucediendo. Y si les gusta este video, pueden apoyarme invitándome un cafecito en Ko-fi. Si llegaste hasta esta parte del video, solo me queda decirte gracias. Gracias por estar, por regresar, por no haberte ido. Yo soy Alaide y este es mi café. Bye. Y las lectoras te leemos y te abrazamos eternamente también. Ay, ya me dio sentimiento. Este lo menciono porque lo leí cuando... Ay, me va a dar sentimiento.